¿Qué nos dice el 132? El 132 dice que empleador y empleado pueden convenir un salario integral que mínimo equivale a 13 salarios. Ojo, el salario integral mínimo son 13 salarios. Yo no puedo decir, es que yo tengo un salario integral de 8 salarios. Eso no es integral. O tengo un salario integral de 9.5, no es integral. Si en algún momento por la pandemia tuvimos que bajar y ya no recibe 10, pues ya no es salario integral. Hay un salario mínimo integral y son 13. De esos 13, ¿qué ocurre? De esos 13, 10 sí son salario y 3 son factor prestacional. Entonces, esa es la diferencia. Pero ese es un mínimo integral. Yo puedo tener un mínimo integral de 50 salarios mínimos, de 100 salarios mínimos, de 200, lo que sea. El límite es inferior. Yo no podría tener pues menos que esto. Y el cálculo que se debe hacer para mi base pues es el 70%. Pero pues si mi salario mínimo integral es altísimo, recordemos que en seguridad social hay unos topes, que el tope es máximo 25 salarios. Si yo, por ejemplo, tengo un salario integral de 30 salarios, mi base de aportes nunca puede ser superior a 25 en seguridad social, que eso también es una idea para que la tengamos en cuenta. 70%, esa es mi base. Entonces, bueno, creo que aquí esto sobre el salario integral. Y vamos a entrar con otras normas que son importantes. Tengo mi grupo 1, salario no constitutivo de salario, sé que hay unas herramientas, sé que hay viáticos permanentes, sé que hay viáticos accidentales, sé que existe un salario integral y ahora sé que existe algo que se llama límites. Entonces, mis límites, ya conocemos pues el límite del salario integral, que nunca van a ser inferiores a los 13, de los cuales tomo el 70. Límites, el límite de los 25, que a seguridad social el aporte nunca va a ser, la base nunca va a ser superior a los 25 salarios mínimos. Y aquí tengo el límite del artículo 30 de la 1393 de 2010. ¿Qué ocurre con este artículo? Vamos a revisarlo arriba antes de entrar en detalle. La 1393 de 2010, noten que dice que su propósito es evitar la evasión y la elusión de los aportes. ¿Qué ocurría antes del 2010? Como yo no tenía límites, pues yo sabía que había algo salarial, que había algo que no era no constitutivo de salario, pues yo podría decir, antes del 2010, yo decía tranquilamente, su salario es de 1.000.000 de pesos. Su salario es de 1.000.000. Y no salariales, recibe 10 millones. Estaba bien, estaba mal, era legal, era ilegal, era perfectamente legal, porque ni el 127 ni el 128 me establecen límites. Nosotros decidimos esto, decidimos que usted, su salario era el mínimo, y yo le daba no salarial, pues 10 millones, sin problema. Incluso, por ejemplo, en los equipos de fútbol, que tenemos varios clientes, algunos tenían esa estructura. El jugador devengaba un salario mínimo y recibía por publicidad 12, 15, 20, 25 millones de pesos. Pero ahorita que se están pensionando, pues ya comenzaron las demandas, que decían, oiga, mi pensión va a salir por un salario mínimo y mire todo lo que devengué. ¿Qué ocurre antes del 2010? No había problema, no existía límite. Pero en el 2010, y en específico esta ley 1393 de 2010, tiene como propósito frenar eso, complementar el 127 y complementar el 128. Es decir, pues muy bonito que usted pueda tener un componente salarial, un componente no constitutivo de salario. Aquí estamos hablando del que hace base, ¿no? Pero hay un límite.
¿El límite cuál es? Que este no salarial en ningún caso va a exceder del 40% de un concepto que se llama total remunerado. Entonces, ¿cuál es la fórmula de este total remunerado? La fórmula es lo salarial más lo no salarial que hace base. Este es mi total remunerado. Entonces aquí, bueno, Ricardo nos va a hacer los ejemplos, pero para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué nos dice el 1393? Dice del total remunerado, suma de lo salarial, lo no salarial, el 40% de ese total remunerado es el límite para que usted establezca que algo es no constitutivo de salario. Entonces, si mi salario son 10 millones, obviamente yo no podría decir, por ejemplo, o bueno, sí podría decirlo, pero me voy a meter en problemas. Yo diría, pues el total remunerado son 10, total remunerado son 10 millones. Digamos que su salario son 5 y no salarial son otros 5. Ahí obviamente estoy manejando 50-50 y está quedando mal. Eso tiene que ser mínimo, o sea, mínimo no se puede cambiar, pues aquí 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60% y aquí 4, 60-40. Así es, ese es el mínimo con el que tengo que manejarlo. Y es lo que la 1393 nos dice. Dice mínimo 60% salarial. Quiere darnos salarial, listo, déselo, pero no puede exceder de este límite.